Buenos días, sean bienvenidos todos el día de hoy a Plenitud. ¿Hay gente nueva hoy? Por ahí veo algunas caras nuevas, ¿Alguien más por ahí? No veo más, las luces no me dejan ver tanto. Bueno, el Señor les bendiga de parte de nuestros pastores. Muchísimos saludos, ya llegan pronto, creo que llegan el martes si no estoy mal. O sea que ya esta semana nos volverán a acompañar nuestros pastores. Y bueno, para el día de hoy se me ha encomendado la tarea de traer la palabra. Y pues bueno, espero de que sea de bendición para todos. Padre, te damos muchísimas gracias por esta mañana, Señor. Que sean tus palabras las que hoy, Señor, se digan en este recinto, Señor. Y que tu mensaje, Señor, que sea tu mensaje el que llegue a nuestro corazón. Redarguye nuestro corazón, Señor, quita barreras de nuestra mente, quita vendas de nuestros ojos, abre nuestros oídos, Señor. Abre el entendimiento, amado Padre. Y que sea por medio de tu Santo Espíritu el que se traiga revelación en este día. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bueno. ¿Cuántos recuerdan cuál fue la prédica de ahora 15 días? No. ¿Alguien? Yo siempre le digo a mis estudiantes cuando hago una pregunta en mi clase. No. Cuando les hago una pregunta a mis estudiantes siempre digo, tengo ganas de traer unos grillos y soltarlos para que suenen ahí. ¿Sí? Superando la sequía espiritual. Exacto. Adiós nuestro pastor. ¿Sí se acuerdan, cierto? Eso. ¿Y ahora 8 días? Que no sea Lorena, por favor. Reconstruyendo el templo. Exacto. Muy bien. Entonces, hay algo muy bonito porque cuando a mí me han solicitado el pastor y me dicen, Julián, dentro de tanto, para que por favor estés pendiente y prediques. Y entonces, bueno señor, bueno señora. Y siempre entro en oración, trato de entrar en un ayuno por algunos días, como para ver qué quiere el Señor, qué quiere hablar, qué quiere decir Dios, qué nos quiere traer. Y es muy curioso porque siempre, de una u otra forma, Dios empieza a confirmar qué es lo que quiere que se hable. ¿Y por qué preguntaba acerca de las prédicas que hemos tenido durante los últimos 15 días, últimos 20 días? Y es porque estas prédicas han sido para mí confirmación de lo que Dios está haciendo en este momento. Hay algo, y es que nosotros en muchas ocasiones venimos a la iglesia y al parecer nos gusta la palabra, sí, nos gusta, nos fascina la palabra, Dios nos habla, Dios nos muestra, pero solamente pasan 8 o 15 días y ya se nos olvidó qué fue lo que Dios nos habló. No necesariamente usted tiene que recordar cuál es el nombre de la prédica, ¿no? O sea, todo bien. Pero sí que Dios nos habló, porque si no estamos al tanto de qué fue lo que Dios nos habló, entonces ¿qué es lo que estamos haciendo con lo que Dios nos ha hablado? Si ya lo olvidamos, seguramente usted y yo no estamos aplicando nada. Y de nada nos sirve estar en este recinto, tener todo lo que tenemos, si lo que Dios nos viene hablando no lo estamos aplicando en nuestras vidas. Ahora 15 días el pastor nos hablaba de la sequía, de superando la sequía. Y yo decía, bueno Señor, ya Dios me había dado como el mensaje y me había dicho, por aquí es. Y cuando empiezo a ver este mensaje del pastor, como que superando la sequía, yo dije, bueno Señor, realmente este es el camino por el cual andar, porque seguramente lo que nos estás hablando es que nos estamos quedando
secos. Estamos viniendo a la iglesia, pero no estamos aplicando lo que Dios nos está enseñando cada 8 días. Y aparte de eso, Lorena nos trae reconstruyendo el templo, que tenía que ver con la esclavitud y salir de la esclavitud. Y todo eso se va enlazando, todo esto se va yendo yendo como en una cadena, cuando el Espíritu Santo es el que va obrando y dejamos que el Espíritu Santo obre a través de estos mensajes. Y eso es lo bonito, cuando nos conectamos, Dios va mostrando y va llevando hacia donde tenemos que ir. Así que una de las primeras cosas por las cuales uno debería empezarse a cuestionar es por qué está usted aquí sentado. Tal vez porque le gusta la alabanza, tal vez porque, ay, qué mensaje tan bonito. O es que, uy, el pastor de allá predica muy bacano, muy chévere, me gusta esa prédica. Y llegamos y seguramente salimos motivados y después no pasa nada. Ahora 8 días, de hecho, en el devocional con Gerson, hablábamos un poco de eso. Hablábamos un poco de las cosas que se están haciendo. Y recuerdo que hizo varias preguntas y fue bastante interesante sobre esto que tiene que ver con esto. Y no directamente tiene que decirlo al pie de la letra, pero tenía que ver con todo esto, con el tema de estar conectado con Jesús. Así que lo primero a evaluar es cuál es esa motivación por la cual están aquí hoy sentados. ¿Sí? Yo quisiera preguntar, pero bueno, no los quiero incomodar. Pero seguramente si esas son las respuestas, estamos, con lo que acabo de decir, seguramente estamos haciendo las cosas por donde no es. Una de las cosas interesantes y que quisiera traer como anécdota y como a este momento, ya mi esposa me está mirando, y precisamente tiene que ver con eso, porque cuando yo conozco a mi esposa, pues claro, mis motivaciones estaban un poco erradas, ¿no? Y recuerdo que, creo que ya les había contado, ¿no? Con la prima hablaba mucho, y entonces cuando ella me decía que no, ella es cristiana, que le va a parar bolas a usted, que tal cosa, yo le decía, no, yo me le convierto. Entonces yo dije, no hay lío, yo me convierto porque me convierto. Entonces mis motivaciones en ese entonces eran diferentes, tenían un propósito y un deseo distinto, hasta que efectivamente me le convierto. Pero cuando me le convierto, esas motivaciones cambiaron. Y fue muy interesante porque empecé a descubrir ese llamado de Dios y empecé a descubrir lo que Dios quería hacer. Y conmigo fue muy rápido todo. Fue muy, pero muy rápido este tema de la conversión y de querer estar con Jesús. Y lo que traía esto, porque de lo que tiene que ver con mi esposa, porque Dios la usa de una forma, y la usó de una forma poco usual para poder que Dios obrara en mí. Y esa forma poco usual es que ella nunca me compartió de Cristo. Nunca lo hizo. Lo único que ella hizo fue orar. Ella ya venía en estos días que hablábamos, ya venía arrodillándose hacía varios días, o sea que ella me traía rezado. Entonces, y esa fue la respuesta del Señor. Le llegó el inconverso y lo agarró el Señor y lo transformó. Y en eso ya llevamos, gloria a Dios, esta semana hemos completado 11 años de matrimonio. Y cada vez Dios va haciendo cosas maravillosas en nuestro matrimonio. Y no quiere decir de que no hayan altibajos, que no hayan cosas que Dios nos forma, ¿no? Pero poco a poco ese caminar con mi esposa ha sido una experiencia que
que nos ha hecho crecer a los dos, caminar juntos, caminar de la mano, ir hacia un mismo propósito. Y cuando dos personas se juntan en pos de ese mismo propósito, las cosas van rodando muy fácilmente o van rodando mucho más fácil, ¿no? Es mucho más fácil entre dos que uno solo. Y eso es precisamente lo que ha hecho que de una u otra manera, pues, nuestro matrimonio funcione bien. Y cada vez va dando mucho más frutos. Ahorita estamos entrando en otras etapas del matrimonio. Hace poco hablábamos con el pastor sobre las etapas del matrimonio y nos dábamos cuenta que, gracias a Dios, la gran mayoría de esas cosas que tenemos que superar en cada una de estas etapas las hemos ido superando. Hay otras en las que tenemos que seguir trabajando y que Dios sea el que obre, pero ese caminar juntos ha sido excepcional. Así que hoy, después de todo esto, hablo del caminar juntos. Nuestro mensaje de hoy tiene que ver con ese caminar. Porque si bien hemos caminado, mi esposa y yo juntos, no hemos podido caminar nosotros dos solos. Hemos tenido que caminar con Jesús. Y la prédica de hoy, nuestro mensaje de hoy es caminando con Jesús, caminando con el Maestro. Una de las cosas que me he dado cuenta yo, a través del tiempo que vengo enseñando, mi profesión es ser profesor, me he dado cuenta que cuando vamos a lo sencillo, cuando vamos a la base, es más efectivo que cuando queremos hacer cosas mucho más grandes o cosas muy grandes. Porque a veces nos complicamos dentro de esas cosas grandes sin antes entender lo sencillo. De hecho, aquí hay una estudiante que veo ya por ahí que vino. Y con ella fue una experiencia bastante interesante porque cuando me asignan la estudiante, una de las cosas que yo le dije, bueno, vamos a ir a lo sencillo, a la base, a los conceptos básicos. Conceptos sencillos y básicos. Y me di cuenta que traía muchos conceptos muy elaborados, pero a la final no los entendía. ¿Cierto, Judy? Ella puede dar testimonio de eso. Y después de que empezamos a abordar simplemente lo básico, lo sencillo, el resultado que se fue obteniendo a través de las clases y el avance que fue teniendo fue un avance abismal y fue mucho más rápido. Y eso es lo que quiero traer hoy como mensaje. Traer algo sencillo y que nos evaluemos si ya entendimos lo sencillo para saber si realmente estamos caminando o no estamos caminando con el Maestro. Así que nos vamos a ir preguntando y yo quiero que cada uno empiece a mirar en qué posición está, en qué etapa está y si eso sencillo realmente lo ha entendido o no, o lo hemos entendido o no. Así que lo primero que vamos a hablar acerca de caminar con el Maestro, caminar con Jesús, es si entendemos que Él nos libera. Porque eso es lo primero que pasa con Jesús. Y tiene que ver con por eso les decía que tiene que ver con estos mensajes que Dios ha ido veniendo trayendo durante estos días. Y ya hablamos, ahora 8 días, Lorena nos trajo la palabra y nos hablaba de que nos liberaba de la esclavitud, de esa esclavitud que nos tenía arraigados. Pero lo que quiero es que tratemos de comprender si realmente entendemos de qué nos ha liberado Jesús, de qué nos ha liberado el Maestro y si realmente estamos caminando en ello. Así que lo primero pues es muy sencillo. ¿De qué nos liberó? Del pecado.
el pecado. Y lo que quiero es traer ese concepto sencillo del pecado. Si nosotros nos vamos a lo que es el pecado desde el concepto humano, es decir, de lo que significa el pecado desde el concepto humano según el significado en el diccionario, dice lo siguiente: pecado, cosa que se aparta de lo recto y de lo justo, o que falta a lo que es debido. Ese es el significado del pecado según el hombre y según lo que nos han definido como pecado en un diccionario. Cosa que se aparta de lo recto y justo. Se apartó. Eso es pecado. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia? Y dice Juan 16:9. El pecado del mundo consiste, ojo, el pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. ¿Nos está hablando de alguna acción, de algo malo que estamos haciendo? ¿O nos está hablando de qué aquí la palabra? Simplemente en no creer. El hecho de no creer en Jesús es en lo que consiste la raíz del pecado. Y el pecado básicamente es un estado de separación de Dios producido por ciertas acciones que conocemos o que tal vez digamos, o que conocemos o que no, y eso es lo que hace que nos separemos. Pero el pecado en sí es ese estado de separación. Y ese estado de separación de Dios se da por no creer en ¿quién? En Jesús. Entendiendo esto, para mí fue muy interesante cuando leí esto, porque yo decía, wow, va más allá de simplemente acciones, de simplemente decir esto es o no es bueno. Y va a algo tan sencillo como simplemente no creer en Él. Así que quiero que empecemos a evaluar eso. ¿Estamos creyendo en Él? Estamos aquí sentados, yo sé, pero ¿realmente estamos creyendo en Él? Y ello, pues nos trae de una u otra forma, cuando el pecado está, nos trae diversas cosas de las cuales Jesús nos libera cuando creemos en Él, cuando decidimos realmente creer en Él. Una de esas primeras cosas de las cuales nos libera Jesús es de la condenación. Dice Romanos 8, 1 y 2. Por lo tanto, ya no hay condenación, ojo, para los que permanecen en Cristo Jesús. Ojo, porque aquí ya hay otra condición. Ahorita voy a seguirlo leyendo. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Y ojo, porque lo que dice, no hay condenación para los que pertenecen a Él. Y yo quisiera como que analicemos de una forma u otra si estamos en una posición de pertenecer a Jesús, de pertenecer al Maestro. Y lo interesante es de que cuando pertenecemos a Él y estamos caminando con Él, pues una de esas primeras cosas en las cuales Él nos libera y nos da es librarnos de esa condenación. Hay una cosa muy importante y que quisiera traer hoy de recuerdo, y es algo que tiene que ver con mi testimonio propiamente y con este tema de la condenación. Comprender el tema de la condenación cuando simplemente está en un libro y simplemente está allí en una palabra, sí, nos liberó de la condenación, es una cosa. Cuando Dios mismo te muestra esa condenación y te hace sentir
La condenación es distinto. Y eso fue algo que a mí me pasó cuando me convertí a Jesús y que comencé a caminar con Él. Una de las cosas que me pasó recién comenzando a caminar con Él es de que entré a mi apartaestudio cuando eso estaba estudiando en el conservatorio y me acosté. Acosté en la cama, dije voy a hacer una siesta, voy a descansar mientras que vuelvo a la clase, a las otras clases. Cerré mis ojos y los volví a abrir y me levanté. O sea, lo único que pasó fue eso. Cerré mis ojos, los abrí y me levanté. Pero cuando me levanté me sentía extraño. Era una cosa bastante extraña. Salí de mi cuarto, di la vuelta. Mi apartamento era, mi apartaestudio era una distribución bastante extraña, eran como unos pasillos, entonces di la vuelta. Fui a la sala, llegué a la sala, me paré en la sala y yo miraba todo. Ahí estaba el comedor, estaba la cocina y yo seguía sintiéndome extraño. Y de un momento a otro vi a alguien que entró allí a la sala. Yo me asusté y yo dije, ¿esto qué contiene? ¿Esto qué fue? Esto tan raro. Y ese alguien no lo puedo describir cómo era. Realmente era algo extraño para mí, pero era alguien. Y lo único que ese alguien me dice en ese momento, me mira a los ojos y me dice, ¿quieres ver? Y yo dije, bueno, a mí me pareció como extraño. Yo dije, bueno, yo estaba solo en el apartaestudio y yo le dije, bueno, hágale. Y me dijo, deme la mano. Y le di la mano. En el momento que le di la mano, fue algo bastante caótico, fue algo muy extraño porque empecé a ver muchas cosas y todo pasaba muy rápido. Hasta que llegué a un punto donde se aclara la imagen y estoy en medio de algo como si fuera el planeta Marte. Hagan de cuenta las imágenes que han mostrado del planeta Marte, así rojo, muchas rocas y todo este tipo de cosas. Y cuando veo eso, veo unas cosas grandísimas, horribles, muy feas, muy grandes y gente corriendo. Y fue algo muy raro porque yo sentía miedo en medio de todo eso. Entonces lo que hice fue esconderme detrás de una de estas rocas. Y cuando empiezo a mirar, alzaba yo la mirada por encima de la roca en la que igual estaba yo escondido, empecé a ver que estas criaturas tenían como si fueran a marcar vacas, ganado, que tenían este tipo de cosas así calientes. La gente corriendo y lo que hacían era pisar la gente y marcarla, pisar la gente y marcarla, y la gente corría. Y ahí yo sentí mucho miedo, pero mucho. Luego de eso, yo lo único que hice, yo dije fue, quiero salir de aquí, no quiero estar acá. Y en ese momento, todo volvió otra vez confuso y estaba otra vez en mi cama. Y para mí desde ese momento fue algo realmente revelador, el tema de lo que tiene que ver con esto, la condenación. Porque de una u otra forma Dios me hizo entender eso que era la condenación. Y estar en medio de este desespero, en medio de este panorama donde no pueden huir, no podemos huir si no estamos con Cristo. Y eso fue lo que hizo que realmente yo comenzara a caminar con Él. No fue porque alguien me dijera, mira, es que hay condenaciones. No, eso fue lo que hizo que yo empezara a caminar con Él. Otra de las cuales las cosas nos libera, o de las que nos libera Jesús,
de ir caminando con el Maestro es de la oscuridad. Dice Colosenses 1, 13 al 14. ¿Lo tenemos allí? Creo que no. Bueno, Colosenses 1, 13, 14. Dice, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Entonces miren que todo se va enlazando frente a una misma cosa. Nos libera de la oscuridad y esto tiene que ver con el pecado. Todo esto tiene que ver con que nos liberta del pecado, nos liberta de la oscuridad y fuera de eso nos traslada, dice, nos traslada con su Hijo al reino de su Hijo amado. Otra de las cosas las cuales nos libera es de la muerte, pero no de la muerte física, sino de la muerte espiritual. Y nos dice, les digo la verdad, en Juan 5:24, lo tenemos ahí, eso, bien. Les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tiene vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados. Vuelve a aparecer la palabra condenación, pero ya han pasado de la muerte a la vida. Así que esto, el estado del pecado, el cual es esa separación, usted puede estar allí sentado, podemos estar aquí de pie y estamos muertos en vida. Muertos en vida por no comprender lo que Jesús, lo que el Maestro hace. Por no, de una u otra forma, ir caminando con Él en todas nuestras áreas. A veces decidimos caminar con Él en algunas áreas, pero en otras no. Y pues eso de una u otra forma va a ser de que le traiga muerte, que nos traiga muerte. Y una de las últimas cosas acá, o de las tantas cosas que nos libera, es de la mentira. Dice 2 Corintios 4, 3 al 4. Si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Y hay aquí unas palabras y unas partes bien interesantes. Lo que dice que solo está oculta, la buena noticia está oculta de la gente que se pierde, está escondida detrás de un velo. Por eso se habla tanto del velo. No somos capaces de ver cuando estamos separados de Él. Y por eso se nos dificulta entender y comprender el mensaje tan sencillo de caminar con Él o de qué es seguirle. Porque como no hemos decidido realmente estar caminando junto a Él, pues eso trae velos. Y esos velos hacen de que la palabra ¿qué? Y de que el mensaje ¿qué? Esté oculto. Por más que usted lo lea, por más que lo leamos, no lo vamos a comprender hasta que no decidamos que tenemos que caminar con Él. Caminar de la mano de Él. De lo contrario no vamos a entender. Por más que se lo expliquen, por más que no lo expliquen, eso no va a pasar. Va a seguir estando detrás de ese velo hasta que rompamos el velo. Hasta que sea el mismo Jesús el que rompa ese velo y que le permitamos que lo rompa. Y otra de las cosas interesantes que habla en este versículo es que Satanás, quien es el Dios de este mundo, y yo dije, wow. Yo dije, espere un momentico, ¿cómo así? Satanás, el Dios de este mundo. Satanás está en todo momento y eso es lo que hace de una u otra forma de que también estemos cegados, porque Él mismo se encarga de cegar nuestra mente. Y entre más separados decidimos estar de Jesús, más ciegos vamos a estar. Así que eso es
realmente lo interesante y lo importante de estar caminando con Él. Porque si no, no vamos a obtener libertad real, una libertad plena, y que podamos vivir libres. Entendemos de que Jesús nos liberó, ¿cierto? Eso lo entendemos. Jesús nos liberó porque entendemos el concepto. Pero estamos viviendo el caminar, el estar caminando con el Maestro, y realmente estamos viviendo estas cosas. Leemos la palabra y Dios nos muestra. Realmente ya asumimos la posición de que nos liberó de la oscuridad, asumimos la posición y realmente ya estamos convencidos de que nos liberó de la condenación, de que nos liberó de la muerte, de que ahora estamos vivos. Si no, entonces todavía no hemos entendido que realmente Él nos liberó. Y es una seña de que no estamos caminando junto a Él. Y caminar junto a Él no es venir solamente a la iglesia, ¿no? Bien, vamos a seguir. Punto número 2. Caminar con el Maestro nos restaura. Bueno, no lo colocaron allí los titulitos. Y en esta ocasión lo que quiero traer, esta restauración, sí, seguramente todos hemos entendido temas de restauración, que nuestra vida cambia. Pero esta restauración de la cual quiero hablar es una restauración distinta a esa restauración de que, ahora soy una persona nueva. ¿En qué nos restaura? Y voy a tratar 3 puntos de esta restauración. El caminar con el Maestro nos restaura en amistad. ¿Cómo así que en amistad? Dice Romanos 5, 10 al 11. Dice, pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo ¿qué? Amigos de Dios. Así que esa restauración va más allá simplemente de que somos personas que hemos estado afligidas, que hemos sido rotas, sino que va más allá de ello. Y esa es las primeras cosas que va más allá de ello, esa restauración, es en esa amistad con Dios, porque dice que éramos ¿qué? Sus enemigos. Yo creo que aquí nadie le gustaría ser enemigo de Dios, ¿cierto? A ninguno nos gusta. Así que es muy interesante esto, porque esa amistad también da salvación. Y esa restauración de amistad nos trae felicidad y nueva vida en Cristo. Otra de las cosas de las cuales nos restaura es que nos acerca. La forma en que nos acercamos a Dios. Romanos 10, del 1 al 4. Dice, amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. Yo sé que tienen un gran entusiasmo por Dios. ¿Cuántos tienen entusiasmo aquí por Dios? ¿Todos? Bueno, algunos. Bien. Dice, pero es un fervor mal encausado. Pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley. Sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley,
Como resultado, todos los que creen en Él son hechos justos a los ojos de Dios. La salvación es para todos. Si bien nosotros no somos israelitas, seríamos los gentiles en este caso. En muchas ocasiones asumimos el papel del israelita. Y es que queremos agradar a Dios por nuestros propios medios. Queremos acercarnos a Él por nuestros propios medios. Y dice la palabra que esto es un fervor, ¿qué? Mal encausado. Porque realmente, para acercarnos a Él, lo que necesitamos es estar caminando con el Maestro. Para acercarnos a Dios, lo que tenemos que hacer es acercarnos a Jesús. Y esa es la forma en la que Dios realmente hizo, o la cual colocó el mismo Dios para que nos acercáramos a Él. Que fuera por medio de Él. No por medio de nuestros propios pensamientos, de nuestras propias fuerzas, o por tratar de hacer algo. No puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, y nos llenamos de un poco de cosas. Pero resulta que no funciona de esa manera. Funciona desde la forma en la que Dios ya lo estableció con Jesús. ¿Esto qué hace? Esto es exactamente igual cuando usted tiene acceso VIP a un lugar. Entonces usted le entregan una tarjetica o va con alguien que tiene este acceso. Ah, no, es que él tiene el acceso y entra. Yo tengo el acceso, venga, entre conmigo. No sé si les ha llegado a pasar en algún momento eso. Ustedes han llegado a acceder de pronto a algún camerino o algo donde haya algún artista por ese acceso del cual llamamos VIP. Entonces, por más que usted quiera entrar allá, si usted no tiene ese acceso o alguien que tenga ese acceso para poder usted entrar allá, pues no va a poder entrar. Así usted diga, no sé, así usted diga que es el concejal o que diga que es la persona más importante de la ciudad o lo que sea, no va a poder entrar, a no ser de que vaya con una persona que tenga este acceso y que lo deje entrar o que usted tenga esa tarjetica. Entonces, lo mismo pasa con Jesús. Ese acceso y ese acercarnos a Dios es por medio de Él. No hay ninguna otra forma. ¿Qué otra cosa nos restaura? Es que restaura nuestra asistencia. Y usted ya va a decir, ¿cómo así que restaura nuestra asistencia? O restaura nuestra ayuda. Y dice lo siguiente. Bueno, antes de esto, quiero traer el contexto. Voy a leer 2 partes de Gálatas. Y en Gálatas, no sé si ustedes se han fijado un poco, Pablo viene exhortando a los Gálatas, viene con una exhortación. Y esto propiamente se da por digamos, ahí como unas peleitas allí con Pedro. Porque Pedro venía tratando de agradar a las personas. Y Pablo era una persona bastante rigurosa, rígida en las cosas. Él es por aquí, no hay caminos alternos. Y hace poco tuve la oportunidad de hablar con el pastor acerca de esto, ¿no? Y de ese carácter de Pablo tan interesante para las cosas. Y me sorprendía al leer Gálatas porque yo decía, wow, o sea, esta gente ya entre ellos tenían como las discusiones de cómo hacer las cosas. Ahora nosotros unos pobres mortales, ¿cuánta más confusión puede haber, no? Pero entonces viene aquí como esta pelea o digamos estas discusiones, porque de una u otra forma Pedro venía como apoyando el tema de la circuncisión nuevamente y entonces Pablo le dice, mire, no. Entonces, ¿qué pasa con el evangelio de Cristo? Están volviendo a la ley. ¿Qué pasa con el Espíritu Santo? Y Pablo empieza a exhortar y a hacer todas estas cosas. Y dice Gálatas, voy a leer los 2 seguidos.
Gálatas 2:15-16 dice: tú y yo somos judíos de nacimiento, no somos pecadores como los gentiles. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley. Pues nadie jamás, ojo, leamos todos allí, nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Y sigue Gálatas 3:1-5. Ay, Gálatas tontos, ¿quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Déjenme hacerles una pregunta. Pregúntese usted mismo allí esto. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron el Espíritu porque creyeron en el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, ¿y por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les hayan servido para nada. Vuelvo a preguntarles, y vuelve e insiste Pablo en lo mismo. ¿Acaso Dios les ha dado al Espíritu Santo y hace milagro entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. Es porque creen en el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Así que Él nos asiste por medio ¿de quién? Del Espíritu Santo. Esa es nuestra asistencia. Nos dejó el Espíritu Santo para que nos ayudara, para que de una u otra forma nos guiara. El seguir al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo sea el que obre en nuestra vida, y como lo dice la palabra aquí, no es por la ley, es decir, no es por sus propios esfuerzos, no es porque estemos siguiendo reglas. No quiere decir que tengamos un libertinaje, que allí es donde viene la confusión en muchas ocasiones. No, es que yo soy dirigido por el Espíritu y entonces Jesús me perdona cada que caiga. Y entonces, no sé, me doy al libertinaje. Y ojo, porque eso no es. Si realmente somos personas que estamos guiados por el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo nos guía y nos muestra por dónde ir, qué hacer, qué no hacer, sin necesidad de pensar esto es malo o esto es bueno, porque el mismo Espíritu es el que nos guía. Y es allí donde es importante el tema de recibir el Espíritu Santo y de poder dejar que Él obre, porque de lo contrario estamos ¿qué? Luchando ¿en qué? En nuestras propias fuerzas. Y por nuestras propias fuerzas vamos mal ¿qué? Mal encausados. Y vuelvo y repito, no es libertinaje, porque si no, la palabra no dijera arrepiéntase y apártate, ¿sí? Y aléjate del pecado. No solamente dice arrepiéntete. Si fuera solamente arrepiéntete, pues entonces sería muy, digamos, ahí sí entraríamos dentro del libertinaje, porque entonces cada que yo la embarro, pues Señor, perdóname. Y ahí viene este famoso poema que salió por allá como en los 70s. Vuelve el perro arrepentido con sus miradas. ¿Se acuerdan de ese poemita? ¿Ven? Y entonces termina el poema y otra vez, vuelve el perro. Y así sucesivamente. Se puede estar muy arrepentido, pero de nada sirve el arrepentimiento sino ¿qué? Si no nos apartamos, y si no dejamos que realmente el Espíritu Santo sea el que asista a nuestra vida y que nos guíe. De lo contrario, vuelvo e insisto, estamos luchando en nuestras propias fuerzas. Estamos esperando a ver que la letra nos diga qué es lo debido y qué es lo que no.
No estamos viviendo realmente bajo esa bendición que nos dejó Jesús, el cual Él se fue, pero dijo, les dejo el Consolador, les dejo el que los va a guiar. Entonces, si estamos caminando con Jesús, en teoría tendríamos que recibir a quien a quien nos dejó, a quien nos guía. De lo contrario, si no estamos permitiendo que el Espíritu Santo obre, que el Espíritu Santo guíe, entonces ese caminar con el Maestro está como flojo. Estamos tal vez en unas áreas, pero no en todas. Por último, y esta es la letra chiquita, la que no nos gusta. La letra que no nos gusta. Y es de que caminar con el Maestro o estar caminando con el Maestro nos forma. Vamos a leer Primera de Pedro 1, 5 al 9. Por la fe que tienen, Dios los protege. Gloria a Dios, ¿sí o no? Él nos protege. Con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Así que alégrense de verdad. Hasta ahí vamos bien, ¿sí o no? Les espera una alegría inmensa. ¿Quién le gusta eso? Todos, ¿cierto? Y dice, aunque tienen que, y ahí viene la letra chiquita, la que no nos gusta y la que no leemos en los contratos, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Pero dice algunas, o dice poquitas, muchas. Estas pruebas, ojo, demostrarán que su fe es ¿qué? Auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Ojo, en el día en que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Letra chiquita. ¿Cuándo va a ser ese día en que Jesucristo sea revelado a todo el mundo? No lo sabemos. Así que por ahora, la letra chiquita que nos dice, vamos a tener ¿qué? Muchas pruebas. Y eso es parte de nuestra formación. Vamos a leer el versículo 8, antecediendo con nosotros, plenitud. Ustedes aman a Cristo, a Jesucristo, a pesar de que, ¿qué? De que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él. Y se gozan con una gloriosa y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa, y esto sí es lo interesante, la recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Así que el tema de las pruebas tiene que ver con esa confianza en Cristo. Y decía de la letra chiquita es porque, claro, a nosotros no nos gustan las pruebas. ¿O a quién le gustan las pruebas? Alce la mano. No, nadie. Eso. Pero dice que tendremos muchas pruebas. Pero cuando tenemos pruebas, nos enfocamos es en el problema. Y como nos enfocamos en el problema, no nos dejamos asistir por el Espíritu Santo. No entendemos de qué nos ha liberado Dios. No entendemos todos estos conceptos que son tan básicos, pues terminamos renegando de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y como nuestra fe está siendo probada, a la final, ¿qué pasa? Por tanto renegar, se apartó. Su fe fue probada y nos apartamos. O sea que la fe no era una fe verdadera.
lo que hablaba ahorita y que ya me acordé bien, que era lo que hablábamos con Gerson ahora 8:10, él hablaba de ¿en qué momento recibimos a Jesús? Y entonces todos, no, pues en la iglesia, en un congreso. ¿Usted en qué momento recibió a Jesús? No, pues estábamos adorando, estábamos alabando y gloria a Dios y eso. Y entonces, recuerdo que lo que decía Gerson fue muy interesante porque él decía, lo más seguro es que ha sido producto de una emoción. Ay, se sintió usted liberado en ese momento, la alabanza tan hermosa, qué cosas tan lindas que Dios trae y todo eso. Y fue tanta la emoción que usted dijo, me entrego a Cristo. Y después de eso su vida sigue tal cual, o nuestra vida sigue tal cual. Y les quiero confesar dónde recibí yo a Cristo. En mi caso, lo recibí en un bar. ¿Cómo la ven pues? Yo recuerdo que invité a comer a mi esposa. En ese momento apenas nos estábamos conociendo y la invité a comer a un bar que era un bar de jazz. Ella me dijo, hágale, vamos. De pronto si se hubiera puesto muy espiritual, hubiera dicho, no, ese lugar es un lugar de pecado. Y eso. ¿Ustedes creen que yo estaría de pie hoy aquí? Muy seguramente no. Y en ese bar recibí a Cristo. Y como les dije, mi vida cambió muy rápidamente. Dios empezó a hacer cosas muy rápidamente. Porque no fue producto simplemente de la emoción. Fue producto de realmente entrar en conciencia. Porque yo recuerdo que ese día le dije a mi esposa, le dije, mira, yo quiero decirte quién soy, qué es lo que he hecho, pero yo quiero realmente cambiar. Y ese día, créanme, estaba convencido de lo que estaba diciendo. Y ella nunca me juzgó. Lo único que ella me dijo fue, no, Juli, tranquilo, tú ahora vas a ser nuevo. Y ya, no más. Entonces ese tema de ser radicales en nuestra decisión para poder estar caminando con el Maestro es fundamental. Y vamos a leer la otra letra chiquita, Juan 16:33. Les he dicho lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán ¿qué? Vuelve y repite, muchas pruebas. ¿Y qué? Díganlo duro, díganlo duro. Tristezas, eso. Muchas pruebas y tristezas. Pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Y esto es algo maravilloso. Es algo maravilloso porque, claro, Dios nos forma. Pero en esa formación y en esas pruebas nos da victoria sobre todas las cosas. Así que tenemos que animarnos. Ahora, ¿realmente estamos siendo conscientes? ¿Realmente estamos caminando con Jesús? ¿O estamos ahí como medio cojos? Pues quiero que se levanten, por favor. Si usted realmente cree que está flojo, ore. Ore. Y realmente decídase caminar con el Maestro. No hay nada como estar caminando con Él. Como les traía al principio de la prédica, en la introducción que decía sobre mi esposa, caminar entre dos es mucho más fácil. Claro, caminar con ella ha sido más sencillo y más liviana las cosas. Pero con el caminar con el Maestro, estar caminando con el Maestro, es mejor que eso. Y más aún cuando los dos estamos caminando con Él. Porque vamos con Él de la mano, los dos, Él en la mitad y nosotros felices. Así que realmente,
yo quiero que simplemente hoy se lleven este mensaje de la siguiente manera: ¿estamos o no estamos caminando con Él? Si está ese caminar a medias, como los niños necios que se sueltan de la mano cada rato en la calle y salen corriendo y los estripa un carro. O el niño que le hace pataleta cuando va de la mano de uno y se suelta y hace la pataleta y berrea y chilla y hace el show en el centro comercial. ¿A cuántos les ha tocado ese show? ¿Ver ese show? ¿A cuántos? ¿En serio? A varios, ¿cierto? Y así mismo nos pasa con el caminar y estar caminando con Él. A veces vamos caminando con el Maestro y empezamos a hacerle pataletas, nos soltamos, nos golpeamos, nos atropellan los carros, nos pasan por encima y ¿por qué, Señor? Y en más pataleta. ¿Para qué se soltó? ¿Para qué nos soltamos? Muy bien, entonces, caminar con el Maestro implica atravesar diversas etapas en nuestras vidas, cada una de las cuales nos conduce a un entendimiento más profundo de nuestra dependencia en Él. No en nuestras propias fuerzas, sino por medio de la gracia de Dios, quien ha puesto todo en nuestras manos. ¿Salen sus manos? ¿En cuáles manos? En esas manitos. En nuestras manos, para que seamos usados ¿por quién? Por el Espíritu Santo, para impactar como personas libres, restauradas y formadas por el Maestro en nuestro hogar, en nuestros amigos y en el mundo. Alce sus manos allí. Esas manitos son las manos de Dios cuando dejamos que el Espíritu Santo obre. De lo contrario, van a seguir siendo sus manos. Usted se va a seguir ampollando las manos, le van a seguir doliendo, va a seguir arrastrando usted el peso. Vamos a seguir arrastrando todos esos pesos hasta que no dejemos que el Espíritu Santo nos tome y que sean sus manos las que hagan.